Hola a todas las personas que nos acompañan en un nuevo Facebook Live de la editorial de la Universidad del Rosario. Estamos en toda una semana de varios eventos, podcasts. Péguense con todas nuestras redes sociales porque estamos ahí haciendo mucho contenido, haciendo divulgación sobre los libros, sobre las revistas. El jueves tenemos jueves de revistas también si les interesa. Ahí estamos súper pendientes y dándole todo este conocimiento a las personas que nos siguen en redes sociales. Muy bien, hoy tenemos un libro para presentar y esto va a ser bastante interesante porque no es solo un libro, son 3 tomos de este libro de Derecho Internacional compilado por varios autores, varios profesores muy destacados de varias universidades, incluyendo la Universidad del Rosario. Pero antes de darles paso, ustedes están viendo las caras que me acompañan acá, le doy paso a el profesor que va a ser el moderador de este evento en el día de hoy, y es el profesor Sebastián Machado Ramírez. Él es candidato a doctor en la Melbourne Law School. Sus campos de investigación están en diferentes campos de la jurisprudencia, la filosofía legal, el derecho público internacional y el conflicto urbano. Buen día, Sebastián. Hola Diego, buen día, gracias. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y pues nada, ya los dejo para que ustedes puedan conversar, bueno, con esta nueva publicación de la Universidad del Rosario. Gracias Diego. Es un privilegio porque más que entre académicos, me siento entre amigos, entre colegas con los que comparto una buena amistad hace un buen rato. No quiero dedicarle mucho tiempo a las formalidades porque hay en verdad varias preguntas y varios temas alrededor de la publicación de este libro que me parece interesante discutir con ellos. Solamente quiero mencionar por formalidades que René y Laura son profesores de Derecho de la Universidad de los Andes, Paola es profesora del externado, Enrique es profesor del Rosario. Con esto lo que quiero decir es que para los que llevamos algún tiempo en el área del derecho internacional en Colombia, no ha sido común que las universidades se unan para producir conocimiento en este tipo, de esta naturaleza en nuestra área. La verdad es que hace 15 años era bastante menos fértil esta área y es realmente impresionante ver que mi muy corta carrera haya crecido de tal manera que se publiquen este tipo de libros. Entonces lo que quiero hacer es, primero, quiero como poner sobre la mesa el tema que a mí me parece que es, o lo que yo percibí cuando estábamos en el evento y lo que he percibido leyendo los libros y los artículos y las entrevistas que están en los libros, es tal vez como yo lo pondría, que es un tema crítico para nosotros como abogados internacionalistas latinoamericanos, y es el rol de la historia en el derecho internacional. Yo creo que la relación entre historia, el paso del tiempo y derecho internacional es uno de los ejes centrales de cómo se produjo este libro y ciertamente es una de las sensibilidades más grandes de la obra de Marty, de Tony y de Anne. Entonces, lo primero que me parece interesante discutir entre nosotros, y en eso quisiera primero preguntarle a usted, René, de qué manera la obra de estos tres grandes o esas sensibilidades o el rol de la historia en el derecho, o sea, cómo son cosas que le han afectado su trabajo, o de qué manera esta conferencia le prendió algún bombillo o no, o ya era algo en lo que venía trabajando. ¿Cómo se enmarca de alguna forma su trabajo, su investigación dentro de estas preguntas grandes sobre cuál es el rol de la historia y cómo es eso una función esencialmente crítica? No sé si sea claro lo que le estoy preguntando, es un poco como ¿dónde está usted en eso? ¿Qué le despierta eso a usted? Sebastián, muchas gracias y me alegra mucho verlo, hacía mucho tiempo no lo veía, me alegra verlo bien y me alegra ver como siempre a los colegas y a las colegas. Yo creo que, digamos, yo creo que es una buena pregunta porque nos permite generar la conversación de qué es lo que está haciendo este proyecto,
estos 3 volúmenes y el proyecto más amplio que lideran Paola, Enrique y Laura, que es el proyecto Redial. Ellos tienen un proyecto que creo que nos van a contar algo de ese proyecto sobre qué significa enseñar Derecho Internacional en América Latina. ¿Y por qué conecto las dos cosas? Porque en respuesta directa a su pregunta, a mí la historia y la forma de trabajo de estas 3 personas con quienes discutimos en ese momento, en su momento lo que nos permitió, lo que le permite a uno como académico y practicante del derecho internacional es hacer 2 cosas que son muy importantes, que yo veo el proyecto Redial como una continuación de esas 2 cosas. La primera es que le permite situar el derecho internacional en contextos geográficos, sociales e intelectuales muy particulares. Entonces, en contra de la idea de que el derecho internacional es universal, el trabajo de estas 3 personas, particularmente el trabajo histórico, nos permite entonces decir, no, el derecho internacional está situado en un momento específico, este es el trabajo histórico, pero ese también implica que está situado en un lugar específico y también está situado en un momento específico en la historia de las ideas, que eso es más el trabajo de Martí Koskinen. Entonces, en esa medida, cuando nos situamos el derecho internacional, ya se vuelve mucho más fácil pensarlo como proyectos, como un lenguaje para avanzar ciertas ideas. Y eso es exactamente lo que hace el proyecto de Paola, Laura y Enrique Redial y sus colegas, que son muchos en muchos lugares de América Latina. Y es decir, bueno, si pensamos el derecho internacional situado, pues ¿cómo lo pensamos situado en América Latina, en un contexto histórico, en una economía política regional particular? Y eso es, de una parte, supremamente desafiante, porque en realidad no tenemos mucho vocabulario para pensar el derecho internacional de esa forma. Tenemos una cantidad de vocabulario para pensarlo como flotando fuera de la historia y en esa medida, entonces, al lograr eso, digamos, al lograr situarlo, nos permite entonces la segunda dimensión y es, no solamente el trabajo de estas personas nos permiten entonces desarrollar un vocabulario para ubicar, situar el derecho internacional, sino adicionalmente, porque tradicionalmente el derecho internacional no es situado, en consecuencia ese vocabulario es un vocabulario crítico. No porque necesariamente situar las cosas sea crítico, sino porque nuestra disciplina, la tradición es que se piense como completamente desconectado de un contexto y por lo tanto implica que se busque entonces de alguna forma situarlo, nos da un vocabulario crítico. Y en esa medida, entonces, estos 3 libros, digamos que se están presentando acá, nos permite entonces ver cómo esa idea general que implica el derecho internacional se comienza a ubicar en concreto en un lugar que se llama América Latina, en un contexto sociopolítico que se llama América Latina, y en esa medida eso nos da un vocabulario crítico para pensar en derecho internacional en América Latina. Gracias. Me llama la atención que específicamente ubique la importancia de estas ideas como un discurso esencialmente crítico. Quiero ahorita ahondar un poco sobre eso, sobre cuál es la relación o accidental o analítica o temperamental, lo que existe entre estas maneras de concebir el rol de la historia y el discurso crítico del derecho internacional. Y el último link que creo que hace falta, o pues lo interesante de este libro es por qué eso en Latinoamérica tiene algo en particular para decir, por qué nos interpela en América Latina. Quiero preguntarles a nuestros colegas, y quiero hacerlo de una manera un poco a propósito descortés, para ilustrar no la controversia, pero un poco para polemizar esto, y es, Enrique, Laura, Paola, ¿por qué traemos 3 extranjeros a hablar de cómo enseñar derecho internacional desde América Latina? ¿Cuál es el valor de que traigamos a un finlandés, a una australiana y a un Singapur? No sé si dice singapurés, no sé si Tony sea de Singapur, creo que sí, pero bueno, gente, extranjeros, a un problema de cómo enseñar derecho internacional desde América Latina. ¿Por qué cuaja así? ¿Por qué lo pensamos así? ¿Qué valor tiene eso? Quiero discutir un poco eso, pero antes de lanzarles la palabra, quiero aclarar por lo que tenemos público que esto a lo que me estoy refiriendo, el evento, el libro,
Para los que no lo tienen claro, esto se remonta justamente a una conferencia que se organizó sobre el derecho internacional desde, no me acuerdo qué otro artículo, desde América Latina. Y fue una conferencia, fue hace 3 años, creo, fue hace 3 años la conferencia. Hasta ahora se van a publicar 3 tomos gruesos no tanto de las memorias, sino de los trabajos que discutimos en esas conferencias, y en particular me parece a mí muy interesante, tiene discusiones específicas con 3 invitados a esa conferencia, que fueron Anthony Yangi, Ann Orford y Marty Koskiniemi, para discutir su obra y cómo sus líneas de investigación en temas de historia, como René dice, en historia de las ideas, cómo esto se enmarcaba dentro de una tendencia profesional en la Academia del Derecho Internacional, pero todo orientado justamente hacia América Latina y lo que dice René sobre cómo situamos este problema en América Latina. Entonces les pregunto eso, quiero su opinión, Paola y Laura y Enrique. ¿Por qué para situar en América Latina estos problemas necesitamos extranjeros? ¿Empiezo o Sí. alguien quiere? ¿Sí? Sí. Puedo decir un par de cosas y después me corrigen o continúan. Pues sí, hola a todos y todas, muy, muy contenta de estar acá y muy contenta de por fin, como dicen, ha pasado 3 largos años sacando estos libros adelante y pues creemos que son un aporte adicional de un lado este trabajo conjunto entre 3 facultades, de otra forma no lo hubiéramos podido hacer. Entonces, aunque es raro efectivamente en nuestro medio hacer estos trabajos cooperativos, creo que este es un ejemplo de que cuando lo logramos tiene unos frutos muy, muy concretos y muy provechosos. Entonces, pues Sebastián, habría muchas cosas que decir, justamente tiene que ver también con lo que decía René del proyecto Redial y de los trabajos que hacemos todos nosotros. Este evento, como fue realmente un esfuerzo titánico de las 3 facultades por hacerlo, traer a estas personas era difícil, era caro, era complicado, son muy también reconocidas, encontrar la agenda, viven todas en un extremo del planeta distinto. Tony, ahí corrijo, es de Sri Lanka, pero vive en Singapur, y Annie y Marty ambos estaban en ese momento en Australia. Entonces traerlos hasta acá y que ellos pudieran y accedieran fue muy difícil. Y eso coincidió porque queríamos también presentar un libro en el que René hizo parte de un estudio preliminar junto con Liliana Obregón y Luis Eslava, en que se traducían digamos, unos artículos muy importantes de cada uno de estos autores, porque queríamos y consideramos que son autores que, aunque vienen de estas partes tan lejanas del mundo, tienen unas cosas muy importantes que decir para el trabajo situado que queremos hacer nosotros. Eso que ellos hablan y pensar en el derecho internacional como el trabajo de unas personas y el contexto, las aproximaciones del tercer mundo, el rol de la historia, dialoga muy bien con el trabajo que estamos queriendo hacer nosotros desde Colombia. Entonces, al sacar este libro surgió la oportunidad de pensar que sería muy interesante poderlos traer acá. Y ahí tiene que ver el diálogo con el proyecto paralelo que tenemos, lo que decía René, Paola, Enrique y yo, junto con Amaya Alves, profesora de la Universidad de Concepción en Chile, Fabia Besoso, quien es brasilera, pero en este momento está vinculada a la Universidad de Melbourne en Australia, y Daniel Rivas, quien está vinculado en este momento a los Andes. Estamos en este proyecto que se llama Repensar la educación del derecho internacional en América Latina. Y cuando, junto también con otros colegas, Liliana Obregón, José Manuel Barreto y José Manuel Álvarez, etcétera, decidimos hacer y organizar este evento, pensamos que valdría la pena traer a estas personas, pero traerlas justamente a hablar de América Latina y tratar de que justamente ellos también pensaran desde y en América Latina, y tratar nosotros de ayudar a vincular estos grandes trabajos que en este momento se vuelven como unos referentes académicos del derecho internacional con lo que nosotros hacemos. Entonces, justamente era tratar de ver una oportunidad de generar vínculos y también situarnos nosotros en ese diálogo. Era paradójico, era un poco extraño, y la paradoja, digamos, persiste, pero fue también muy interesante ver la acogida que tuvo el evento, la cantidad de ponencias que se presentaron en ese evento, las discusiones larguísimas durante 3 días completos en ese evento, y algunos de esos, no son todos, algunos de esos están reflejados en esas publicaciones. Paro ahí para no como tomar la palabra tanto tiempo por sí.
Yo solo quería apuntar Laura ha explicado perfecto el origen del evento. Sebastián, tú lo presentaste, esa necesidad de lograr articulación interinstitucional en Latinoamérica y las necesidades que Laura mencionaba de traer a estos referentes del derecho internacional de América Latina. Esto está atado con una cuestión particular que era un objetivo al cual le apuntaba tanto el libro del que habla Laura, que editaron René, Liliana y Luis, muy queridos amigos cercanos y protagonistas esenciales de este evento y de este lanzamiento, junto con el monográfico de la revista Derecho del Estado que se lanzó desde la Universidad Externa de Colombia, que estaba dedicado al proyecto radial, y tiene que ver con la importancia de poner sobre la mesa en los escenarios académicos de enseñanza e investigación material clave de la teoría crítica al derecho internacional. Un poco para llenar ese vacío que siempre ha existido, o esa lectura que siempre se ha hecho desde las lecturas ortodoxas del derecho internacional. El libro de René y sus colegas, editado por la Universidad de los Andes, y la revista querían poner sobre la mesa la existencia de ese debate de material bibliográfico y contribuir a llenar un poco ese vacío que había. Pero lo que ocurre con estas conversaciones es que por lo general son conversaciones entre personajes del norte, en escenarios del norte, hablando sobre el derecho internacional en el sur, y es muy paradójico eso también. Entonces queríamos un poco, como decían René y Laura, traer a esos personajes a conversar de sus teorías sobre el sur, en el sur y con nosotros. Y desde nuestras esquinas y desde nuestras propias percepciones del trabajo que ellos han hecho, de cómo ellos nos han influenciado, pero de cómo también consideramos que hay que ponerle unas voces alternativas a todas esas discusiones. Entonces, quizás la paradoja persiste, como dice Laura, no se entiende muy bien cómo queríamos hablar de Latinoamérica, desde Latinoamérica y para Latinoamérica, con tres personajes extranjeros y, digamos, en teoría no todos son del norte, pero tienen esa percepción de ubicación geográfica de su trabajo académico. Entonces, quizás un poco también para complementar lo que Laura acaba de decir. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias a René. Pues no quiero comenzar sin antes saludar a todas las personas que nos acompañan. Agradecer especialmente a la editorial de la Universidad del Rosario por creer en este proyecto, a la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, a la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, a la Facultad de Derecho de la Universidad Externa por apoyarnos, claramente a mis colegas del Grupo de Derecho Internacional de la Universidad, quienes muy amablemente nos están acompañando en este momento en el Facebook Live. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Ha sido un proceso largo, pero muy bonito de trabajo conjunto con varias universidades, colegas de varias partes de la región, y muchas gracias a todas las personas que aceptaron la invitación hace 3 años a esa conferencia. Y Sebastián, efectivamente, para complementar lo que acaba de mencionar Laura y Paola, es una gran paradoja. Sin embargo, esta paradoja nos permitió generar un espacio de reflexión de teorías críticas que, en cierta manera, como mencionaba Paola, han sido ajenas en la enseñanza y la investigación del derecho internacional en varios países de Latinoamérica, o si bien no han sido ajenas, sí no han estado al frente de las discusiones. Y en este sentido, traer a estas 3 personas nos permitió generar estas discusiones tan importantes, nos permitió sentarnos a repensar nuevamente cómo es que queremos ver la enseñanza, la investigación, y adicionalmente fortalecer esas redes latinoamericanas. No estoy seguro que sin ellos hubiésemos podido tener la misma acogida. Gracias, Enrique, Laura, Paola. Hay algo que han mencionado todos que vale la pena también ahondar, porque tal vez eso lo viví más cercano que el proceso de producción del libro, que fue algo que se notó que fue titánico allá tras bambalinas, pero hay algo adicional a toda esta mezcla de intereses, de ideas, de ansiedades, que también vale la pena mencionar, y es que cuando fue esta conferencia que organizaron las 3 universidades, estaba inmerso o retomó un ímpetu que venía como de conferencias de derecho internacional en América Latina, y como que puso a andar, la pelota, porque después de esa conferencia y hasta el día de hoy, como que el mismo grupo grande de gente latinoamericana nos hemos visto en otros escenarios en la Sociedad Latinoamericana de Derecho Internacional, Redial,
Lo que quiero decir con esto, que ahorita mencionaban tantos proyectos e ideas, es que es mucha gente trabajando en ideas como que van todas hacia el mismo lado, pero la verdad es que por primera vez yo veo que un mismo grupo de intelectuales se reúne en distintas ciudades de América Latina para pensar nuestro problema del derecho internacional desde América Latina. Y es un proyecto que lleva ya varios años, que tiene como distintas caras en distintos grupos y con ansiedades muy similares. Porque en la conferencia en Bogotá, de la cual salió esta obra, que venía además alimentada por la traducción y comentarios a los libros que mencionaba ahorita Paola, que habían hecho Liliana, Luis y René, que publicaron con los Andes, venían no solo problemas sobre teóricos, sobre cómo se relacionaba la historia y el derecho y como una fuente de obligación y mirar hacia el pasado, sino que también provocó preguntas sobre, ok, nosotros que somos de América Latina, ¿esto cómo se come? O sea, cuando hablamos de crítica del derecho internacional, enseñar desde América Latina, ¿qué queremos decir con eso? Y eso empezó a sacar como ok, para nosotros el derecho internacional es algo que tiene alguna relación intrínseca, por ejemplo, con la desigualdad. ¿Cómo pensamos en la desigualdad, en la pobreza? ¿Cómo pensamos en la relación entre el norte global y el sur global? Todas son preguntas que a nosotros, por ser de alguna manera, lo queramos o no, académicos del sur global, son preguntas fundamentales para nosotros. Eso noto en el libro que sale por aquí y por allá, como si de alguna forma o uno pudiera hablar demasiado de esto o mejor no tocarlo, y es el tema de la economía. Y es que dentro de las conversaciones que tuvieron, dentro de los papers que están puestos, por todos lados hay un problema, y ese problema lo podemos llamar la creciente desigualdad económica. Hay algunos momentos del libro, del evento, donde había explícitamente una política de alguna forma antiliberal. Era lo que estaba moviendo de alguna forma a la gente en el evento. Estas políticas que hemos tenido por algún tiempo no están dándonos los resultados de justicia social que queremos. Y esto es una prioridad para nosotros como abogados internacionalistas, que me parece que es interesante, no como economistas, sino como internacionalistas. Esto es un problema nuestro. Y sale por aquí y por allá, hay un pedazo donde Andy dice, mire, la verdad no quiero hablar tanto de economía. Que yo lo interpreto como que o ahora hablamos 3 horas de economía o no hablemos del tema porque son muy grande o no. No sé, René, ¿qué opina usted de eso acerca de la crítica al neoliberalismo que viene inscrita dentro de esta tradición académica? Gracias, Stan. Yo creo 2 cosas muy brevemente, de nuevo, para que no se nos vaya toda esta conversación en eso. Y es, yo creo que de una parte el problema de la desigualdad tiene una tradición, digamos, de pensamiento en América Latina que obviamente nosotros heredamos, y en esa medida cuando nosotros trabajamos cualquier tema, nosotros al heredar gran parte de ese bagaje, digamos, intelectual, en términos de el concepto, digamos, muy particular que en América Latina se desarrolló tradicionalmente, digamos, respecto a igualdad, dependencia y desarrollo económico, un vocabulario muy, muy específico. Obviamente, si nosotros queremos hacer un aporte particularmente latinoamericano al derecho internacional, gran parte de ese vocabulario, particularmente latinoamericano, viene de considerar el problema de la desigualdad a través de un vocabulario muy específico. Entonces, yo creo que eso es... Entonces, una de las razones por las cuales en América Latina gran parte de la relación que tenemos con el derecho internacional se mira en términos de desigualdad es porque obviamente nuestra región es profundamente desigual, pero no solamente por eso, sino adicionalmente porque gran parte de el bagaje intelectual específico que tenemos como latinoamericanos viene precisamente del concepto del análisis de la igualdad y desigualdad. Y más, la segunda dimensión, y es que nosotros los latinoamericanos en realidad no nos conocemos mucho entre nosotros. Y particularmente la gran diferencia de Brasil, el gigante, que lo desconocemos tanto, para nosotros es difícil hablar, por ejemplo, de Honduras. Para un boliviano es difícil hablar de El Salvador. Sin embargo,
Todos sabemos que toda la región pasó por un proceso muy específico que se llamó el Consenso de Washington. Y por lo tanto, eso nos da un punto de partida para poder hablar como región. Y por lo tanto, el Consenso de Washington, de una manera muy paradójica, no solamente fue una tragedia en términos de aumento de desigualdades, pero nos dio un punto de entrada analítico a aquellos que somos críticos para decir, América Latina la podemos pensar como región en la medida en que podemos pensar en el neoliberalismo y por lo tanto, a pesar de que ya sabemos que el neoliberalismo afectó de manera completamente diferente en diferentes sitios y todo eso, pero eso nos da un punto de entrada para poder pensar críticamente en el rol del derecho internacional en América Latina como un todo. Es decir, eso nos da, si quiere, como una especie de trampa analítica para poder evitar que no sabemos mucho de Honduras, no sabemos mucho de México si estamos sentados en Brasil, pero sí sabemos que todos más o menos hablamos de neoliberalismo y por lo tanto eso nos permite hablar de la región. René, me parece interesantísimo lo que está diciendo, como el tema económico en sí mismo ya de alguna forma trae incorporado un problema muy regional nuestro. Y es que creo que en eso, para mí, radica lo interesante de esta discusión con estas personas en Bogotá, y es que cuando uno habla de pobreza en Finlandia está hablando, creo que de política pública, pero cuando uno habla de pobreza en Colombia está hablando de nuestra historia, es la historia de, y creo que eso ocurre en América Latina, pero también tiene, o sea, lo que usted dice que las barreras internas como medio invisibles, que por ejemplo llevan a que Brasil sea como el neogigante de la región en nuestras conversaciones académicas, me parece bien interesante porque nos ha puesto a nosotros mucho en la discusión y revelando las debilidades de los identity politics, de decir yo soy latino, entonces mi perspectiva tiene esto. Hemos descubierto, o tal vez yo soy muy ingenuo, pero en estos 3 años desde que se hizo el evento hasta hoy en día, me he visto continuamente con que digo los latinoamericanos y después un brasileño me dice, lo que usted está diciendo no me interpela a mí para nada. Y entonces un poco nos ha empujado también a pensar no solo qué es lo que nos hace latinos, pero el contrapunto a eso es qué tan útil es pensar para nosotros en esos términos de identidad, que es lo que les quiero preguntar a ustedes ahora. O sea, cuando nos sentamos y decimos cómo se ve el derecho internacional desde América Latina, y René dijo una cosa que me parece interesantísima y es nos permite pensar en nosotros como región. Quiero preguntarles a ustedes un poco qué ven cuando miran, no sé si la pregunta sea útil en cómo definir esa región, pero más que eso es qué ansiedades, qué sensibilidades diríamos nosotros, que son propiamente algo que nos permite leernos como región. Si yo digo, es que es claro que la enseñanza del derecho en América Latina tiene que estar direccionada a redimir ciertos grupos que tradicionalmente están desenmarcados de la política pública en nuestro contexto. Quiero preguntarles a dónde nos lleva eso. ¿Qué es eso desde América Latina? ¿Qué es lo latino nuestro? ¿Y qué tan útil puede ser eso para discutir nuestros problemas en nuestro vocabulario jurídico? Laura, quisiera que me interesa tu opinión sobre este tema. Bueno, pues justamente esto también se relaciona mucho con lo que queremos indagar en Redial, porque no sé ni siquiera bien qué otra palabra usar, no creo que tengamos claridad sobre eso. Eso es uno de los temas que justamente queremos explorar. Y ahí concuerdo contigo con esta idea primera que estabas diciendo, que acá surgió como una serie de eventos que el COVID nos frenó el impulso abruptamente, pero de encuentros en distintas ciudades latinoamericanas en donde se ha venido conformando como este trabajo más, siempre ha estado de alguna forma, pero un trabajo como con de pronto unos colegas con que uno siente que hay unos
puntos o unos puentes intelectuales muy, muy claros donde nos relacionamos y dialogamos de forma muy interesante y continua. Entonces, esto ha invitado a esa parte que decía René, ¿no? De cuestionarnos y de también preguntarnos qué es lo que queremos decir y a qué nos referimos realmente cuando hablamos de latinoamericanos, porque creo que generalmente lo hacemos muy a la ligera y sin tener ninguna idea concreta del otro. Y tal vez es porque siempre sentimos que estamos en una situación tan compleja que nos creemos que estamos en la situación más compleja del mundo, ¿no? Entonces, de pronto, lo de Colombia siempre sentimos que estamos en lo más difícil, en lo más violento, en lo peor, y es desde ese punto como nos relacionamos con los latinoamericanos. Y ahí también era interesante traer a unos extranjeros, ¿no? Unas personas de afuera para discutir sobre nosotros, porque también esa relación con otros de cómo nos ven y cómo nos leen y cómo entienden lo que estamos diciendo aporta una forma, yo creo que algo muy enriquecedor para los latinoamericanos, ¿no? Siempre estamos como de pronto repitiendo un discurso y de pronto que alguien diga, a ver, yo lo entiendo así o yo lo veo así o hace unas preguntas es bastante enriquecedor, pero también decir justamente que en Redial este proyecto, una de las cosas que nos unió a trabajar era realmente preguntarnos hasta qué punto los problemas que nosotros creíamos que tenía la educación y sobre todo las ideas pues digamos, esos diagnósticos que pensábamos que podían ser útiles para reformar, al principio teníamos como claro, sí, nos unimos todos como latinoamericanos y después surgió más bien una pregunta, ¿será que sí compartimos necesariamente los mismos problemas y el mismo diagnóstico nos sirve para las mismas soluciones? Y yo creo que estos primeros trabajos y encuentros han mostrado que hay algunas cosas que sí compartimos, pero no todas, no son las mismas, no son necesariamente, pero en otros puntos también nos ha ayudado a ver que de pronto esas distancias tan abismales que creíamos por ser Colombia, el país del conflicto, el país más desigual, de pronto hay unos puntos que también sí compartimos de una forma mucho más fluida que un primer vistazo podría dar con otros países como Brasil o como Chile o como México o como Guatemala, con quien discutimos hace poco también sobre temas de educación en un evento muy interesante. Entonces creo que esto ha sido para nosotros como algo que todos lo teníamos en nuestro trabajo personal interno como académicos, pero nos ha dado pie para, digamos, comenzar o reforzar una conversación mucho más fluida entre nosotros con nuestros colegas latinoamericanos, tratando nosotros también de salirnos de nuestra zona de confort, de pensar desde nuestra facultad, desde nuestro estudio personal. Ya abrirnos a otras facultades de Bogotá, que parece algo muy obvio, genera unos, digamos, discursos que no siempre son los mismos. No entendíamos ni pensamos la educación del derecho igual en los Andes que el Rosario que en el externado. No es lo mismo y estamos hablando de 3 universidades privadas, digamos, consideradas unas de las mejores en Bogotá. Entonces ya empezar este diálogo y además abrirlo a otros nos muestra como una conversación que hasta ahora está empezando y que nuestra idea es justamente seguirla reforzando, pero todavía pues hay un terreno muy largo por transitar. Bueno, Sebastián, yo complementaría lo que acaba de mencionar Laura, haciendo referencia que cuando pensamos en este proyecto, inicialmente sí encontramos algunos factores comunes, tal como los mencionaba Laura, con colegas de varias partes de la región. De una parte encontramos un pasado colonial, fuimos colonias, con probablemente la excepción de Brasil, pero fuimos colonias. Lo segundo es que compartimos a nivel de Latinoamérica en la mayoría de países, pero de distinta forma, unos retos macroeconómicos, pero también unos retos a nivel de universidad, en tema de inversión en instalaciones, inversión en tema de acceso a libros, a literatura, bases de datos, pero también muy importante, acceso o financiación de investigación crítica. De otra parte, también encontramos que había unas similitudes respecto a unas restricciones o unas comunidades epistemológicas distintas de cómo se ve el derecho internacional y cómo se enseñaba. Y acá la revista del Estado, del Derecho del Estado que mencionaba Paola de la Universidad Externado, pues publicó una breve investigación que hicimos la profesora Laura y yo, en la cual analizamos sílabus de 11 universidades en Bogotá y encontramos que hay un sesgo eurocéntrico y crítico a la forma como se enseña el derecho internacional. Y un poco en esta conferencia también tratamos de reflejar estas limitaciones y en estos 3 tomos también varios colegas trataron de abordar estas problemáticas. La pregunta, Sebastián, es
y por qué tenemos esta restricción de ver o enseñar un derecho internacional de forma repetitiva y eurocéntrica. Y uno puede nuevamente acá asociar varios factores. Uno, por ejemplo, nuestro pasado postcolonial, o porque probablemente creemos que la única forma de entrar en estas discusiones con el norte global, teniendo en cuenta que, por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia está en un país europeo, está en La Haya, pues de pronto sea únicamente no criticar, sino aprender, repetir y volvernos unos muy buenos técnicos, excelentes abogados internacionalistas. Entonces aquí, cuando hablábamos de Latinoamérica, era encontrar esos puntos en común que teníamos, también reconociendo las diferencias, pero como lo menciona Laura, esto es un proceso que hasta ahorita está comenzando. Fue un gran avance que 3 facultades de Bogotá pudiéramos estar trabajando, que estemos trabajando con colegas en Chile, en Brasil, y de aquí para adelante hay muchos retos. Y esta será la primera publicación de varios por venir, donde contaremos con la participación de varios de los colegas que se animaron a venir a Bogotá hace 3 años, que compartieron sus investigaciones y que adelante y que en este momento continúan haciendo investigaciones de alta calidad sobre los retos de la enseñanza e investigación del derecho internacional. Enrique, me llama la atención que mencione esta investigación de la revista de Derecho del Estado. Yo leí esa investigación ya pasó hace rato ya, pero lo que quiero decir con esto es que una de las cosas que pensé leyendo esta investigación y que es, digamos, el pensamiento más latente que tenía durante nuestra conferencia y las conferencias que hemos tenido desde entonces, era ¿por qué nos sorprendemos? O sea, miramos al pasado y descubrimos que esto latino un poco ya estaba inventado. Todo el tiempo miramos hacia atrás y descubrimos, momento, pero es que ya hubo un intento de platanizar nuestros currículos. Ya hubo una contrarreacción al colonialismo académico hace 70 años que buscó esto. Y la razón por la cual menciono esto es porque siento que de alguna forma esto está documentado en las primeras olas de las aproximaciones tercermundistas al derecho internacional, de cómo nuestra manera de redimir nuestra localidad, de alguna manera, como nos leíamos como región en el sentido que lo dice René, era a través de descubrir el paternalismo latino de instituciones. Jesús María Yepes inventó esto, este otro dijo esto, y en eso encontrábamos como una redención de miren que los latinos sí contamos para el derecho internacional público y sí llevamos pensando en esto de derecho internacional público muchos años. Siento que, en mi opinión, uno de los grandes aciertos de esta conferencia y lo que ha pasado después de esto es que nos ha interpelado a ir un poco más allá. No es qué éxitos podemos reclamar como latinos, sino qué nos dice que esto ya lo hayamos intentado, que esta descolonización ya la intentamos, por qué falló. Nos lleva un poco más a las preguntas de por qué queremos esto, por qué queremos un currículo que no sea eurocéntrico y por qué es un proyecto valioso para América Latina. Creo que esa pregunta la trae muy de presente esa conferencia y estos libros, más allá de decir cómo cuando un latino estudia Derecho, cuando Sebastián Machado, Enrique Prieto, Laura Betancur estudian Derecho Internacional, ¿qué libro van a tener enfrente? Y siento que eso es un inmenso valor de esta conferencia y lo que dejó y se ve reflejado en los artículos. Por eso quiero preguntarles un poco, ¿cómo ven ustedes ese proceso de descolonización académica hoy en día? Esto además se los pregunto también obviamente en el contexto de que también ya les había preguntado por qué trajimos extranjeros para esto. O sea, ¿qué es lo estratégico, qué es lo inteligente que estamos haciendo esta vez, releyendo nuestra situación, mirando hacia atrás en nuestra historia? ¿Qué es este momento que nos ofrece que sea distinto o que lo aprovechemos o que podamos ser un poco más estratégicos sobre el momento para que signifique algo para nosotros? O sea, ¿cómo coger eso? ¿Cómo coger este tema en 2020 y cómo imprimirle un significado académico? Me interesa primero su respuesta, René, sobre esto. Qué pena lanzarlo, obligarlo.
siento que hemos encontrado un buen flow en que usted vea una cosa bien general y después le vamos encontrando expresiones. ¿Por dónde lo cogemos? Sí. Pero si lo cogí muy frío, me interesa lo que tienen que decir todo sobre esto. Esta es la pregunta que más me interesa. Yo creo que, digamos, yo creo que la pregunta es, yo creo que la pregunta tiene dos partes. Y la primera parte es sobre por qué, y la pregunta es qué tan efectivo, digamos. O sea, es como una pregunta como de estratégica y táctica. Son como dos dimensiones diferentes, ¿cierto? Y yo, digamos, si quieren, yo me centro en la parte táctica y luego les dejo a los colegas la otra parte, ¿listo? Entonces, ¿por qué es más probable que, o sea, o por qué es más probable que en este momento las iniciativas de decolonización del currículo tengan más tracción? O sea, como que tengan más posibilidad. Yo creo que por tres motivos, o al menos tres elementos. El primero, yo creo que estamos, digamos, y esto es pura táctica, digamos, no estoy hablando de las grandes discusiones, sino yo siento que parte de la pregunta es, bueno, ¿y qué se está haciendo ahora que es diferente? Y yo creo que es diferente en tres sentidos, o más bien, que ahí las condiciones son diferentes en tres sentidos. La primera, yo siento que hay más apertura, digamos, global a situar el derecho internacional. Y eso implica que es mucho más fácil entrar diciendo que hay una posibilidad, digamos, que hay una necesidad, perdón, de descolonizar el currículo y es innecesario en este punto, y eso es algo que es fundamentalmente diferente de hace 10 años, es innecesario en este punto, en este momento, justificar por qué tenemos que decolonizar el currículo. Hace 10 años, hace 15 años, la conversación habría surgido de ¿qué quiere decir eso? Yo creo que una gran diferencia es que todas estas ideas, no solo, digamos, por supuesto de los estudios del tercer mundo de derecho internacional, pero también de muchas otras personas que han pensado la decolonización de la educación superior, generar un espacio diferente. Primer elemento. Segundo elemento, yo creo que es el surgimiento hasta el momento, y yo creo que eso, la situación actual puede cambiar eso, pero en los últimos 20 años ha habido un surgimiento de la clase media en América Latina. Y eso implica entonces que hay una diferencia, digamos, en términos de los recursos que hay para respaldar estas iniciativas con publicaciones, conferencias, esto que estamos haciendo, la economía política de la generación del conocimiento, eso implica que, digamos, esa economía política de la generación del conocimiento implica que hoy en día es posible generar una serie de ideas que hace 20, 30 años eran diferentes porque las personas que querían generar nuevas ideas en derecho internacional tenían que irse a estudiar a Inglaterra, Estados Unidos o Europa. Eso en este momento es diferente y el ejemplo es que está hablando en realidad, con tres muy estimados colegas, Paola, Laura y Enrique, que están basados e hicieron su proyección de vida, y yo me puedo incluir también ahí, en estar en un lugar en América Latina. Entonces, esa segunda, digamos, dimensión de la economía política y la investigación, y por lo tanto la capacidad de influencia, es nueva. Esa sería la segunda dimensión. Y la tercera dimensión, de nuevo, puramente táctica, es la capacidad, digamos, de conversar en diferentes áreas técnicas del derecho internacional que está surgiendo en América Latina. Entonces, cada vez más personas tienen mayor reconocimiento, provenientes de América Latina, tienen mayor reconocimiento en ciertas áreas técnicas del derecho internacional. Nosotros, claro, parte de la discusión, como decía Enrique, es rechazar esa idea, pero al mismo tiempo la relación de la crítica con la doctrina, digamos, con la dogmática del derecho internacional es paradójica porque al mismo tiempo que tiene que rechazarse, la teoría crítica, al mismo tiempo tiene que mostrarse como competente en el lenguaje básico del derecho internacional, para que esos argumentos puedan ser tomados en serio por el mainstream, digamos. Y esa tercera dimensión, yo veo que esa retroalimentación entre la parte más técnica y más teórica del derecho internacional, tácticamente ha cambiado. Por lo tanto, un ambiente más conducente, una economía política hasta el momento más conducente, y tercero, una mayor recepción, digamos, de la parte, digamos, de las opiniones más tradicionales de derecho internacional de América Latina. Y yo creo que esas tres cosas son nuevas y por lo tanto yo veo que puede haber una diferencia.
Pero dése cuenta que son tres cosas muy frágiles. Y yo creo que al final vamos a cerrar, tal vez, y yo sí quisiera que habláramos un poco qué quiere, y le preguntarle a los autores, y si le quito un poco a Sebastián un poco ese rol, porque también yo quisiera preguntarles a ellos, después de que respondamos esta importante pregunta, ustedes cómo ven qué va a pasar o cómo ven que este cambio fundamental que estamos viviendo de la pandemia cambia las ideas que ustedes están poniendo sobre la mesa a través del proyecto de la educación jurídica internacional en América Latina, o si ustedes piensan que eso no tiene nada que ver, que yo creo que no va a ser el caso. Esa sería mi respuesta en la segunda dimensión. La primera se las dejo a los colegas. Gracias, René. Me parece una respuesta me parece una lectura sobre todo muy, muy clara. Estoy tan de acuerdo con usted en todo lo que acaba de decir, pero además me parece que tiene una claridad sobre cuál es la manera de avanzar. Si queremos, porque un poco estoy partiendo de la base de que todos acá tenemos una agenda, y la agenda es avanzar esto, no somos neutrales. Entonces me parece, tal vez para alguien más chiquito, yo no viví ese cambio como tal vez lo vio usted, me parece muy claro, pero me interesa también nuestros colegas, mejor dicho, me interesa saber, Laura, Paola, ¿qué opinas de esto? A mí me cuesta mucho siempre hablar después de René porque siempre es tan lúcido y deja las cosas como tan claras, pero yo sí creo que creo que estamos partiendo de una premisa, y es que creemos que esta vez sí vamos a tener éxito, ¿no? Y claro, eso tiene que ver con la agenda que tú mencionabas. Obviamente le estamos apostando a esto. Yo creo que las variables que acaba de mencionar René son muy importantes, y yo quizás haría hincapié en aquellas de la interacción. Creo que hoy en día los escenarios de interacción, no solo facilitados por la tecnología, sino también por las lógicas universitarias e institucionales, han cambiado. Prueba de eso es el evento, lo que tú decías, hace una década eso hubiese sido imposible. Entonces creo que hoy en día estamos más cercanos entre las universidades de una ciudad, de un país y de la región. Muchos de nosotros somos súper cercanos a universidades brasileras, por ejemplo, que además vinieron, tuvimos 200 personas asistiendo al público, y como siempre la mitad del público era brasilero, como en todos los eventos latinoamericanos. Eso es maravilloso. Yo creo que esa posibilidad de interacción interinstitucional, pero también personal, en donde hemos podido diagnosticar que tenemos unas necesidades comunes. Creo que antes eran muy contados los que se dedicaban a derecho internacional, pero sobre todo se dedicaban a derecho internacional con esta perspectiva, con esta lógica. Y ahora creo que somos un poco más, y quizás un ejército más grande, y perdón por ponerlo en términos bélicos, asegura o vaticina quizás una posibilidad de éxito mayor en esta empresa. Pero también creo que hemos aprendido de las teorías críticas, de las primeras olas de las teorías críticas, en que no basta con criticar, sino en intentar hacer algo. Y creo que el hecho de que nosotros estemos desde nuestros propios escenarios académicos proponiendo relecturas desde el salón de clase, y aquí recuerdo una frase que justamente René, Laura y yo construimos en una de las introducciones a uno de los tomos de los libros que estamos lanzando, y es cómo se pasa de ese derecho en los libros o en la teoría, o hacia el derecho en la práctica, pero de ahí también hacia el derecho en el salón de clase. Y creo que apuntarle a eso y no dejarlo en esos debates especializados, en escenarios especializados, sino aterrizarlo y bajarlo a nuestros estudiantes, a nuestras nuevas generaciones, o por lo menos yo apunto a hablarles a ellos. Creo que eso también nos puede ayudar. Pero también un mensaje que quedó muy claro de la conferencia, y es que justamente aprendiendo de las experiencias de esas primeras olas de los movimientos críticos, es que no se trata de romper lo viejo y abandonar lo viejo y dejarlo, de construirlo meramente, dejarlo ahí, sino que se trata justamente de conocer eso viejo y conocerlo muy bien, y conocer ese derecho internacional ortodoxo, para ponerlo en pata blanca también, como lo decía Martí durante el evento, para desde ahí pensar lo nuevo y proyectar lo nuevo. Y eso también lo decimos en las introducciones de los libros. Y creo que esas variables que mencionaba René, y quizás estas particularidades de las que yo estoy hablando, y probablemente las que mencioné Laura y René,
no es que vayan a asegurar el éxito de esta empresa, pero nos dan esperanzas para creer que esta vez podemos llegar un poquito más lejos de las otras oportunidades. Y justamente conocer esa historia de las otras oportunidades, que es una de las reivindicaciones del proyecto y del libro, es quizás una de los pasos más importantes en esa construcción de esperanza en torno al proyecto. Gracias, Paula. No sé si Laura, Enrique quieran mejor dicho, no quiero preguntarles, quiero exigirles su opinión acerca de esto, acerca de hacia dónde es para adelante, o si hay que movernos para adelante, qué implica esto. Enrique, ¿qué opina? Antes de darle paso a Laura, pues yo quería hacer unas precisiones porque la pregunta suya es muy, muy interesante y agregando a lo que acaba de mencionar René, y lo que dijo Paola, mencionaría que nosotros primero estamos alejándonos de ese discurso paternalista que usted claramente presentaba de José María Yepes, y aquí estamos haciendo una relectura frente a una situación distinta a la de los 60, 70. No estamos tratando de platanizar el derecho internacional, estamos tratando de que nuestros estudiantes y nuestras investigaciones sean mucho más amplias y no solamente limitadas desde una perspectiva mainstream, como lo decía René, sino que sea un poco más amplia y que veamos que todas estas visiones diferentes son posibles y son posibles también desde Latinoamérica, no únicamente desde el norte global, y que desde el sur global también podemos contribuir a generar conocimiento. Y para darle paso a Laura, esta es la idea de que nuestros investigadores, que nosotros como investigadores, nuestros estudiantes, porque este también es un trabajo pensado en todos nuestros estudiantes, puedan creer y puedan ver que el derecho internacional está en constante construcción y que no hay ninguna limitación para que todos aquellos que tomamos una decisión de vida, de ubicarnos en el sur global para hacer nuestra carrera profesional y académica, podamos contribuir activamente en la construcción del derecho internacional. Ese sería mi aporte, Sebastián. Gracias, Enrique. Dale, sí. No, pues yo tal vez, es decir, suscribo obviamente lo que han dicho y eso, pero de pronto también quisieran mostrar la necesidad de sí seguir y seguir adelante. Es decir, hay una parte que de pronto suena un poco pesimista. Hemos hablado como de todos los logros y todo lo que hemos avanzado y cómo hace 15 años la academia, digamos, de Derecho Internacional era muy insípida, etcétera, lo cual es todo verdad. Es decir, no creo que ya hayamos dicho imprecisiones, pero yo creo que una de las cosas que nos hemos dado cuenta también es que esa academia que ha crecido tanto y ahora hay, digamos, muchos más programas de Derecho Internacional, más maestrías, la gente hace doctorado investigando en Derecho Internacional, etcétera, en Colombia, que antes no sucedía. También creo que lo que nos ha mostrado estos pequeños estudios y estas conferencias es que ciertas cosas que nosotros también damos por sentados en nuestras pequeñas burbujas académicas de ciertas universidades, es que todos tenemos ya clarísimo estos puntos ciegos y esta influencia colonial y el imperio cómo influyó en ciertas cosas, y pues creo que no es el caso. Es decir, somos claramente una minoría, incluso dentro de la pequeña academia internacionalista colombiana y latinoamericana, que está pensando estas cosas, y no es porque somos los iluminados o los grandes receptores de unas teorías mágicas, sino porque creo que una de las cosas que nosotros queremos hacer es como hacer una invitación a tratar de estar cuestionándonos y repensándonos constantemente. Y eso también implica, por ejemplo, hasta qué punto queremos traer las teorías críticas del norte y aplicarlas acá o no, qué tanto eso realmente nos va a ayudar a descolonizar el currículum o no. Tenemos que tener una teoría distinta, una mixta, una criolla, etcétera, ¿o qué? Es decir, yo creo que ahí todavía lo que nos ha demostrado estos trabajos en conjuntos, estos eventos, estos libros, creo que ha sido que hay un terreno realmente muy fértil que todavía debemos y queremos seguir como investigando por ese lado. Creo que todavía nos ha mostrado que hay muchos colegas con los que no hemos logrado tender esos puentes. Yo, por ejemplo, formo parte de un comité editorial de una revista Twail, ¿no? Que se supone que es este tema del tercer mundo y tal, y uno diría, todos estamos súper implicados. Me he dado cuenta que todo el mundo que escribe ahí, es decir, es muy pocos latinoamericanos. Los latinoamericanos no estamos participando en esa discusión porque no la sentimos propia. La sentimos una invención de por allá alguien en el norte que está pensando y hablando del
el sur, o sentimos que igual todo lo que hacemos es desde el sur y para Tueil eso no es Tueil. Es decir, hay un montón de discusiones teóricas que tienen unas raíces concretas y unos efectos en la práctica, que siento que todavía está muy insípida esta discusión. Ha progresado, hay eventos, cada vez somos una comunidad académica más sólida, con mayores, digamos, cosas en común, pero todavía insípida y todavía hace falta mucho. Y una de las cosas más, creo, interesantes ha sido cómo estos eventos y estas cosas nos han ayudado a cada uno de nosotros a revisar nuestro programa de clase, así empezar por lo más chiquito, a mirar, a ver, estamos hablando de género, realmente yo sí tengo mujeres que pongamos a leer en mi, es decir, cosas así, así raza, y realmente yo pongo a leer alguien que no sea blanco en mi programa de clase, o son todos blancos aquí diciendo cómo es la raza y qué es lo tuyo. Entonces son cosas muy pequeñas, pero a mí, por ejemplo, como profesora en mi clase de Derecho Internacional, me ha hecho repensar y reestructurar muchas cosas. Gracias, Lau. Ok, sí, creo que hay como, parecemos todos estar un poco, coincidir en que nos encontramos en un momento como de cuarta ola de aproximaciones tercermundistas, que ya no es solo entender nuestra ubicación, leerla, sino crearla estratégicamente. Pero tal vez antes de yo imprimir esa opinión, quisiera preguntarles, en cualquier caso, dentro del contexto que llevamos describiendo y discutiendo una hora, ¿cómo se inscriben estos 3 tomos dentro de este contexto? O sea, ¿cómo avanza? ¿Cómo son estos 3 tomos un ejemplo de esto? ¿Qué nos dejan? ¿Cómo están marcando el norte? Yo tengo mis ideas sobre eso, pero quiero saber ustedes qué opinan. Arranquemos al revés. Paola, dale tú. Que no sé qué opinas, cómo se enmarca esto dentro de esta corriente. ¿Qué enseñanza nos deja que nos hable de este contexto? Mira, Sebastián, yo realmente creo que esta publicación lo que hace es dar una herramienta más para avanzar en el debate, llamar la atención sobre nuestros colegas que se dedican al derecho internacional, tanto desde la práctica como desde los salones de clase, y llamar la atención de nuestros estudiantes para que entiendan o recordemos mejor que el derecho internacional no es solo uno, que no es neutral, que no es abstracto, que hay unas cuestiones allí que nos determinan a verlo, a usarlo y a concebirlo de una manera. Yo creo que las publicaciones que hemos hecho, las pocas publicaciones que hemos hecho, incluida esta, que quizás es la más grande, y el libro que viene, que sería quizás el 4º tomo de esto, lo que pretenden es ofrecerle a nuestros colegas herramientas para repensar lo que estamos haciendo con el uso y la enseñanza del derecho internacional. Yo creo que ese es el aporte más grande, y la invitación de quizás un poco por qué deberían comprar el libro es porque quizás podemos ofrecerles algunas herramientas que los ayuden a perfeccionar, o no a perfeccionar, pero por lo menos a cuestionarse, y un poco eso que decía Laura. Yo, desde mi experiencia personal, creo que desde que comparto este escenario con estos colegas queridos que están hoy aquí, los que nos acompañan desde Facebook o desde la distancia, es que he aprendido a cuestionarme como profesora y como investigadora del derecho internacional. Y eso ha sido una práctica completamente satisfactoria para mí, que me ha dejado muchísimas cosas maravillosas, además de esta familia académica que tengo, en muchas cosas prácticas en lo profesional. Y me gustaría extender, o me gustaría que otros experimentaran eso, sean estudiantes o abogados o colegas docentes o investigadores. Me gustaría que ellos lo experimentaran, y creo que el acercamiento a estos libros les podría dar herramientas para ello. Gracias, Paola. René, qué pena, yo los escojo así como, es casi al azar, pero hay un proceso, les prometo. René, no sé usted qué opine, quiero saber usted qué opina usted acerca de qué nos dejan estos libros, cómo son estos libros un buen ejemplo del camino a seguir. No, digamos, yo creo que, aparte de mostrar como un proceso de investigación digamos, muy robusto, yo creo que el hecho que genere esta conversación, como está diciendo Paola, nos permite avanzar, digamos, estratégicamente en simplemente tener materiales, y es que esos materiales provengan de una serie de reflexión por parte de la región.
Y en esa medida, y eso es lo que yo, digamos, y eso es lo que yo quisiera escuchar de los editores. Paola ya mencionó que les permite avanzar la conversación y de pronto, como ya tendríamos los materiales, yo le preguntaría a Laura o Enrique, no sé quién, no sé quién vaya a ir después de que yo hable, y la pregunta sería, ya tenemos estos libros, ¿qué hacemos? ¿Para dónde vamos con estos libros? Esa sería la pregunta. Y tenemos estos libros en español y tenemos una serie de volúmenes que Paola está diciendo que viene otro volumen, y tenemos un proyecto que se llama Redial, y tenemos la revista de Derecho del Estado, y tenemos, o sea, tenemos una cantidad de cosas. Y entonces Laura, Enrique y Paola, y también yo quisiera escuchar a Sebastián también. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Ustedes qué creen? Salir de la pandemia. No, pues yo quisiera agregar un poco, tratando de unir las preguntas de René y Sebastián. Pues yo creo que estos tres tomos tienen varios aspectos para resaltar. Primero, como lo mencionaba René, une trabajos de muchas personas en la región, de personas de distintas formaciones disciplinares, no solamente de derecho internacional, y también distintas posiciones críticas, y eso lo hace muy enriquecedor. Cuando hablo de multilingüe es que tenemos textos en inglés, portugués y en español. Lo segundo es que hay una gran limitación de acceso a material crítico en español, la mayoría está en inglés, y en este sentido este libro es un aporte. Ahora bien, yo creo que estos tres tomos hacen parte de un gran esfuerzo que muchos latinoamericanos están haciendo en clave de generar y posicionar publicaciones que contribuyan a las discusiones en enseñanza, en investigación, pero también abrir el espacio para que en Latinoamérica se pueda publicar. Y por ejemplo, tenemos la revista El Externado, también tenemos el Anuario Colombiano de Derecho Internacional, que ha sido una gran ventana para que latinoamericanos de distintas partes puedan publicar, lo mismo que el Anuario Brasileño de Derecho Internacional, y todos estamos tratando de sumar esfuerzos. ¿Qué viene, Sebastián? ¿Qué viene, René? Yo creo, más allá de continuar con este proyecto, salir de la pandemia, como mencionaba Paula, pero yo creo que es fortalecer esta red y que veámonos y que podamos vernos como una red fuerte latinoamericana, que nos podemos apoyar, compartir experiencias a nivel de investigación, que podemos compartir experiencias a nivel de enseñanza, y que este evento sea el primero de muchos, que no solamente sean en Bogotá, sino que vengan en Brasil, en Argentina, en Chile, y que podamos nuevamente generar un espacio de comunicación no solamente en el norte global, en estas conferencias magníficas académicas a las que muchos asistimos, sino que podamos tener un espacio de reflexión y pensamiento en el sur global. Bueno, yo también secundo eso que dice Enrique, y obviamente es fortalecer la red, pero también estos libros y en general, todos estos textos yo creo que sirven es como una invitación, es una invitación a ver, estos son unos productos que salieron de una reflexión en estas circunstancias, y es una invitación a que cada uno de los colegas que los quieran y los puedan usar, dialoguen con ellos, es decir, no es para convencerlos de una nueva teoría que es la que tienen que aplicar, o cómo deben enseñar, o cómo tienen que ver el derecho internacional, como si hubiéramos encontrado las luces perdidas en el camino que tenemos que seguir, pero sí creemos que nos hace falta una reflexión más centrada en lo que queremos hacer desde Latinoamérica y desde cada uno de nuestros contextos. Yo creo que hay algo que compartimos y que de pronto no hemos dicho de manera tan expresa, pero que está implícita, y es que a todos nos unió o nos ha unido en estos eventos como un gusanito de que algo no está bien, hay algo que queremos cambiar, hay algo, de pronto eso es también lo que nos llevó a hacer derecho internacional, si lo miramos como hay algo que nos parece que es injusto, que no funciona adecuadamente, y eso también lo trasladamos un poco a la academia o a la educación generalizada del derecho internacional. Entonces ahí en estos libros hay parte digamos, de los resultados que este gusanito nos ha hecho reflexionar y compartir entre nosotros, y es una invitación, no a que estén de acuerdo con nosotros, si no están de acuerdo a que entremos en este diálogo, pero a que hagamos más diálogo conjunto. Creo que estamos muy separados todos, pensando en temas
de manera muy aislada, y creo que ya, como lo decía, hemos tenido unos frutos concretos. Pasamos de ser un grupo chiquito de los mismos a empezar a dialogar, por ejemplo, en temas de educación con colegas de México, con colegas de Guatemala, con colegas de Argentina, y esto aparte de los que ya mencioné de Chile y Brasil, en donde esto creo que se va enriqueciendo poco a poco, y que creo que también nos hace falta expandirlo también a otras universidades colombianas y regiones del país distintas. Entonces creo que es un camino interesante, que falta mucho, pero creo que esto muestra algo que queremos seguir profundizando. Y yo quería mencionar algo chiquito de lo que dijo René. Yo sí creo que en esta misma cosa en que si algo nos motivó que no está bien, hay algo de la injusticia que siempre tenemos acá, creo que la pandemia lo ha hecho mucho más evidente, ¿no? Yo siento que la pandemia ha materializado de una manera dramática ciertas inequidades que de pronto en las burbujas universitarias hay veces se camuflan. En una universidad como la nuestra, René, como en los Andes, que hay una mezcla de personas, pero están de pronto camufladas dentro de esta burbuja donde todos estamos en el mismo salón, topeando las mismas notas, y nos enfrentamos a dificultades personales de cada quien en una casa, con unas situaciones distintas, con accesos distintos a bibliografía, a conexiones de internet, etcétera, donde nos hace también replantarnos como profesores de verdad de qué manera esa flexibilidad que nos piden nuestras instituciones está también como metida en el currículum, que si estamos pensando de una forma más profunda a simplemente no poner cero en una nota, sino algo más profundo en lo que estamos teorizando. Para mí eso ha sido muy difícil, tengo que confesar que eso es una de las cosas que me ha confrontado en tratar de plasmar esas discusiones en mi salón de clases y no solamente decir tranquilos, yo los entiendo y no les pongo cero en el quiz, ¿no? Sino una cosa un poco más allá. Yo para cerrar quiero decir un par de cosas súper puntuales. Perfecta esa reflexión con la que cierra Laura, y quizás la pregunta es, ¿cuál es el papel que tiene el derecho internacional de manera transversal en todas esas situaciones que la pandemia está sacando a flote y a las que deberíamos enfrentarnos, y cómo el derecho internacional no solo ha dado lugar a ellas, sino nos podría ayudar a superarlas? Es quizás la pregunta que queda en el aire. Pues yo solo quiero decir un par de cosas. La primera es pues que los invitamos a todos y a todas a comprar el libro. Por supuesto lo pueden conseguir en la página web de la Universidad de Rosario o a través de Amazon. De la mano con ello, todas las críticas, comentarios, reseñas, todo el palo es bienvenido, porque desde las críticas siempre aprendemos. Por algo nos dedicamos a estas lecturas críticas. Lo tercero es que el año pasado, antes de entrar en pandemia, hicimos un evento también patrocinado por la Universidad del Rosario, quien es nuestro sponsor, a quien le agradecemos profundamente. Y de ese evento que hicimos en octubre del año pasado va a salir un cuarto libro que, si todo sale bien, y de nuevo la editorial de la Universidad del Rosario es tan generosa como siempre ha sido con nosotros, estará listo a finalizar este año, así que también los invitamos a estar pendiente de esa nueva producción. Y también, si todo sale bien, en ese libro viene un análisis sobre los programas de clase de universidades brasileras. Es como lo que hicimos en Colombia y en Bogotá, que en Laura y Enrique produjeron, pero ahora desde nuestros colegas brasileros. Y si todo sale bien, quizás sacamos también unos análisis sobre perspectiva de género y educación en Derecho Internacional en universidades bogotanas. Vamos a ver si nos da el tiempo, la vida, la pandemia y todo lo demás. Yo quisiera agradecerle una vez más a la Universidad del Rosario en nombre de todo el equipo, enviarle un abrazo a nuestros colegas de Redial, que sé que nos están viendo por las redes, y a los colegas de todas las otras universidades del Rosario, de los Andes, del externado, que hicieron posible el evento, que hicieron posible esta publicación y que nos siguen abrazando en esta idea de llevar la educación de Derecho Internacional a un lugar más cercano a nuestras necesidades. Creo que con eso es todo por ahora. Gracias, gracias a todos. También déjenme darles gracias al Rosario por organizar logísticamente esta convocatoria, por toda la contribución que todos ustedes han dado a mantener esta conversación andando. No sé si, más allá de felicitarlos por este trabajo y agradecerles por una charla, siempre es fácil moderar una charla con buenos amigos e intelectuales como ustedes, pero más allá de lo que hemos discutido, no sé si haya algo más que quede en el aire o si es esto un buen momento para dejarles con la idea de que este es un libro que hay que comprar. No sé quién esté viendo, no sé esto dónde esté saliendo, pero el que sea que esté viendo esto debería comprarlo. Si es latino, es difícil
dejar una obra así en el aire sin ir y leerla. Les agradezco mucho. Yo quisiera, antes de terminar y antes de pasarle algo, agradecerle a Sebastián y a René, a Sebastián por esta magnífica conversación, por haberse tomado el tiempo de leer los tomos, de tomar una posición crítica, a René por también comentar y por aceptar la invitación, y nuevamente agradecerle a Diego y a todo el equipo de la editorial del Rosario, a Juan Felipe Córdoba por el apoyo, por creer en esta publicación y en las otras que vienen, y por siempre abrir la puerta para este proyecto. Bueno, muy bien. Profesores, muchísimas gracias por el tiempo. Creo que fue una conversación que casi 60 personas estuvieron un poquito más de una hora muy pendientes. Hay varios comentarios dentro de las redes sociales para que de pronto le puedan chequear un ojo. Creo que hay muchos amigos. Creo que este es un libro también de colegas que se quieren mucho. Felicitaciones a todos. Y bien, las personas que nos están viendo, recuerden, el libro se puede encontrar a través de la página de la editorial, editorial.urrosario.edu.co, o si prefieren de pronto el libro electrónico, también está en ebook.urrosario.edu.co. Hay múltiples opciones. Si ustedes también leen en Kindle, por ejemplo, en Amazon se puede encontrar el libro, los 3 tomos se pueden encontrar en Amazon. También es de preferencia de la persona que lo quiera comprar ahí. Ahí está súper disponible a todos. Muchísimas gracias a todos los que nos vieron, 60 personas ahí pegadas, muchas gracias. Recuerden que tenemos un montón de eventos de aquí al viernes todavía, más presentaciones del libro, más hablar sobre libros, literatura universal, y darle todo el conocimiento a ustedes, porque la editorial siempre está generando todo ese contenido para hacer divulgación al mundo entero. Muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión. Adiós.